Buen día chicos y chicas, bienvenidos a las clases virtuales del Colegio Universia. El día de hoy vamos a continuar con el curso de Psicología. Vamos a desarrollar el capítulo número 17 y el tema del día de hoy serán las escuelas psicológicas en su primera parte. Ya en una próxima oportunidad hablaremos de otras escuelas psicológicas contemporáneas. Atentos entonces para comenzar con la clase del día de hoy. La semana pasada habíamos hablado acerca de la psicología, algunos aspectos históricos y también el objeto de estudio. Habíamos indicado la semana pasada que la psicología se había desarrollado en dos etapas: la etapa precientífica, en donde la psicología era considerada parte de la filosofía, y la etapa científica, donde ya la psicología adquiere este carácter. En la etapa precientífica habíamos indicado que Aristóteles era considerado como el padre de la psicología, y en la etapa científica habíamos considerado a Wilhelm Wundt como el padre de la psicología científica. Además, habíamos indicado que la psicología científica actual tiene como objeto de estudio a la conducta y a los procesos mentales. El día de hoy vamos a continuar conversando acerca del desarrollo histórico de la psicología. Vamos a conocer a diversos psicólogos y sus diversos aportes en el desarrollo de esta ciencia. Comencemos con una primera escuela psicológica que recibió como título el estructuralismo. Aquí vamos a encontrar a Wilhelm Wundt y a Eduard Bradford Titchener. Esta escuela psicológica aparece en Alemania en el año 1879, el mismo año en que la psicología se convierte en una ciencia. Esta escuela psicológica establece un nuevo objeto de estudio. Un objeto de estudio diferente al que se venía estudiando. Ustedes recordarán que en la etapa precientífica la psicología estudiaba el alma. Sin embargo, el alma no es sometible al método científico. No podemos conocer del alma su forma, color, tamaño, textura, movimiento. Ni siquiera podemos estar completamente seguros que el alma exista. Entonces, en esta escuela psicológica se va a plantear un nuevo objeto de estudio. ¿Y cuál será ese objeto de estudio? La mente, o también le llamaban la conciencia. Se decía pues que esta mente, que esta conciencia, estaba estructurada por tres elementos, que son las sensaciones, los sentimientos y las imágenes. Entonces, como esta escuela habla de la estructura de la mente, es que recibió el título de estructuralismo. Lo importante de esta escuela es que empieza a utilizar el método científico. Aquí se aplican métodos como la introspección y, la más objetiva, la experimentación. Introspección significa conocer el propio mundo interno, reconocer qué es lo que habita en la propia mente, descubrir imágenes, pensamientos, emociones que habitan en la propia mente. Y esto era aplicado pues dentro de este primer laboratorio que se había creado en la ciudad de Leipzig, en la Universidad de Leipzig. En cambio, el método experimental es un método mucho más objetivo que permite la manipulación de variables para un resultado, como ya dije, mucho más objetivo. Entonces, gracias a la aparición de esta escuela psicológica, a la aplicación del método científico en el estudio de la mente, es que la psicología adquiere o ingresa, mejor dicho, al mundo científico. Para entender un poco mejor qué es lo que plantea esta escuela psicológica, veamos cómo es que consideran la estructura de la mente. Como les dije, la mente está compuesta por tres elementos. Uno de esos elementos vienen a ser las sensaciones. Las sensaciones tienen que ver con las imágenes visuales y sonidos que captamos del medio ambiente. Otro elemento vienen a ser los sentimientos, que están asociados a sensaciones difusas internas. Y lo otro vienen a ser las imágenes, que son recuerdos o sueños que habitan en la propia mente. Cuando tenemos, por ejemplo, la conciencia de una manzana, esta conciencia de la manzana implica que se han elaborado a partir de los tres elementos que tenemos aquí. Una manzana en la mente es consecuencia de la utilización de los sentidos. Hemos captado su forma, su color, su tamaño y hemos formado
luego aquella imagen en la mente. Ahora, esa manzana en la mente puede que te agrade o puede que te desagrade, puede que te guste o puede que no te guste. Entonces, las sensaciones de esta manzana tienen que ver con su color rojo, su forma esférica, por ejemplo. Los sentimientos tienen que ver con tus gustos personales, si te agrada o te desagrada. Y la imagen es aquel recuerdo, aquella forma que se ha elaborado dentro de la mente. Entonces, cada vez que tenemos conciencia de algo, ese algo está compuesto por 3 elementos: sensaciones, sentimientos e imágenes. A esta escuela psicológica también se le conoce como el consciencialismo o también se le conoce como la psicología experimental. Entonces, el estructuralismo termina siendo la primera escuela psicológica de la etapa científica. Esta psicología empieza a difundirse por diversas partes del mundo, tal forma que la psicología que se desarrollaba en Alemania, en Europa, llega a América. Y cuando llega a América, aparece una nueva escuela psicológica llamada el funcionalismo, que tiene como representantes a William James y John Dewey. Esta escuela psicológica se desarrolla en los Estados Unidos en el año 1896. Y a diferencia del estructuralismo, su objeto de estudio tiene que ver con la función de la conciencia. Ellos se planteaban una pregunta: ¿para qué sirve la mente? Es por eso que adquiere la psicología un carácter mucho más pragmático. Comentarles que también se aplican métodos como la introspección y como el método experimental. Y también William James, que era seguidor de Charles Darwin, incorpora muchos conceptos darwinianos al mundo de la psicología. Conceptos como aprendizaje, hábitos, adaptación, por ejemplo, son utilizados en la psicología a partir de los aportes de William James. ¿Cómo funciona la mente? ¿Para qué sirve la mente? Es la pregunta que se hacen los funcionalistas. Ellos tratan de entender los procesos que ocurren en la mente. Sensación, percepción, emoción, motivación, aprendizaje, pensamiento, son procesos justamente que se dan a nivel mental. Ahora, ¿qué es lo que importa de estos procesos mentales? Que sean aplicados a la experiencia. Porque aplicados a la experiencia, estos procesos mentales determinan comportamientos. Y estos comportamientos permiten la adaptación. Entonces, por ejemplo, la emoción. Estás en el bosque y de pronto un oso viene corriendo hacia ti. En ese momento, ¿qué experimentas? Miedo. ¿Y ese miedo a qué te lleva? A la búsqueda de refugio. Empiezas a correr, te subes a un árbol, por ejemplo, o te subes a tu carro en el que viajabas y te vas. Entonces la emoción, que es un proceso mental aplicado a la experiencia, generó un conjunto de comportamientos que te permitieron la adaptación para evitar la muerte, por ejemplo. En el caso del aprendizaje, de pronto es el mecanismo de adaptación más importante, porque permite la adquisición de una serie de conductas que justamente van a permitir la adaptación. Por ejemplo, hemos aprendido a cocinar los alimentos para poder satisfacer una necesidad llamada el hambre. O hemos aprendido a abrigarnos en épocas de frío para evitar justamente morirnos por la condición climática. Entonces, estos procesos mentales van a permitir al ser humano desarrollar un conjunto de acciones para adaptarnos. Es por eso que el objeto de estudio de esta psicología, de esta escuela psicológica, es justamente el cómo funciona la mente. Muy bien, ahora nos vamos a Rusia, año 1902. Aparece una nueva escuela psicológica llamada la reflexología. Aquí vamos a encontrar a Sechenov, a Betcherev y a Pavlov también.
Esta escuela psicológica estudia la actividad nerviosa superior por medio de los reflejos. La reflexología afirma que los procesos psicológicos son reducibles a reflejos, es decir, a procesos puramente fisiológicos y elementales. Esta escuela psicológica se opone tanto al estructuralismo como al funcionalismo, porque dicen que la mente, que la conciencia todavía es muy difusa y que el método experimental no puede estudiarlas objetivamente. Por lo tanto, ellos se preocupan de estudiar aquellas respuestas que son consecuencias de cómo el sistema nervioso procesa los estímulos del medio ambiente. Así, por ejemplo, vamos a encontrar que el mundo nos ofrece diferentes estímulos. El mundo nos ofrece formas, colores, tamaños, texturas, movimientos, etc. Estos estímulos son procesados por el sistema nervioso. Y luego, este sistema nervioso desarrolla un conjunto de reflejos a partir del procesamiento de esos estímulos. De ahí que el reflejo se convierte en el objeto de estudio de la psicología. Este reflejo, según los reflexólogos, según los personajes de la reflexología, puede ser estudiado objetivamente, porque se puede observar, porque se puede medir, porque se puede registrar y más adelante, como dirían los conductistas, se puede hasta predecir. Dentro de esta escuela psicológica, el personaje que más destacó fue Iván Pavlov, ya que Iván Pavlov realizó un experimento que permitió demostrar cómo es que se adquieren conductas. Y así desarrolló pues este experimento con el perrito que vemos en la imagen. En un primer momento, Iván Pavlov le muestra comida al perro. La comida viene a ser el estímulo. ¿Y el perro qué hace? Saliva. Hay una respuesta incondicionada. Esta salivación es una respuesta natural, innata, no aprendida. Entonces Pavlov le muestra la comida, el perro saliva automáticamente. Le muestra la comida, el perro saliva, le muestra la comida, el perro saliva. La salivación es un acto reflejo, consecuencia de la exposición ante un estímulo llamado comida. En otro momento, Iván Pavlov le muestra el sonido de un silbato, pero el perro ya no saliva, ya no hay respuesta. Como el silbato inicialmente, o el sonido del silbato inicialmente no provoca respuesta, entonces este sonido es llamado estímulo neutro. Sin embargo, ¿qué es lo que provoca Iván Pavlov? La asociación de estímulos, del incondicionado y del estímulo neutro. Es decir, toca el silbato, seguidamente le muestra la comida, y como el perro observa la comida, automáticamente empieza a salivar. Nuevamente, toca el silbato, le presenta la comida, el perro saliva. Toca el silbato, le presenta la comida, el perro saliva. Y entonces se produce una asociación entre el sonido del silbato y la comida. De tal forma que luego de un tiempo, cuando Iván Pavlov le mostraba el sonido del silbato, el perro automáticamente empezaba a salivar. Entonces se llegó a la conclusión de que el perro aprendió a salivar frente a este sonido del silbato, debido a la asociación que este sonido había establecido con la comida. Entonces, esta escuela psicológica llamada la reflexología, pues tiene como objeto de estudio estas respuestas reflejas que se establecen ante diferentes estímulos. Tú te preguntarás, ¿y este experimento con este perrito qué tiene que ver conmigo? Pues mucho, porque muchas de tus conductas también han sido adquiridas a partir de este proceso. De repente tú estás en una fiesta bailando como loco, bailando como loca, y de pronto volteas la mirada y te encuentras con la mirada de tu papá. Esa mirada diferente, esa mirada especial. Y sin que tu papá te diga algo, te vas y te sientas. Y en tu mente, ¿qué está? Uy, ahora mi papá me va a castigar. Entonces, esa mirada está asociada a un castigo, por ejemplo. Entonces tu conducta de sentarte
hacia una conducta refleja una conducta condicionada, una conducta aprendida por condicionamiento clásico. Pasamos ahora a otra escuela psicológica que lleva como título el conductismo. Esta se desarrolla en el año 1913 y tiene como máximo de representante a John Watson. Esta escuela psicológica también critica el estudio de la conciencia y el método introspectivo, porque considera que limita el desarrollo de la psicología. Para el conductismo, la psicología es la ciencia cuyo objeto de estudio es la conducta, la cual debe ser observada y medida. Por ello aplicaron rigurosamente la metodología científica mediante el estudio experimental, objetivo y natural de la conducta. Entonces, para John Watson, el verdadero objeto de estudio de la psicología debe ser la conducta, porque la conducta sí es posible de ser sometida a las diferentes funciones de la psicología. Es decir, la conducta se puede describir, la conducta se puede explicar, la conducta se puede predecir y la conducta luego se puede controlar y hasta se puede modificar. Entonces, si la psicología quería ser una ciencia de verdad, no podía estudiar la conciencia, porque repito, es difusa. La conciencia todavía no es observable, por ejemplo, o no es capaz de ser explicada al 100%. En cambio, la conducta no. Ahora, ojo, la conducta es manifestación también de procesos que desarrollamos a nivel mental. En el conductismo se desarrolla un modelo de análisis conductual llamado el modelo ER. ER significa estímulo-respuesta, en donde la conducta se entiende como una respuesta ante un estímulo, así como ya lo veíamos más o menos en la reflexología. Por ejemplo, aquí vemos que la señora le hace unas cosquillas en la planta de los pies del niño, y luego el niño empieza a reírse. Entonces el estímulo es justamente aquella pluma con la cual le hace las cosquillas en la planta de los pies y la respuesta es reírse a carcajadas. Otro ejemplo podría ser el que tú un día estás corriendo por el parque y de repente una persona te pone un cabe y tú te caes. Entonces tú te levantas y le metes un puñete, por ejemplo. Entonces el estímulo es la persona que te pone el cabe y tu respuesta es agredirlo físicamente. Ustedes seguramente han escuchado esa frase que dice: a toda acción hay una reacción. O de repente han escuchado esa frase que dice: ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Entonces, la conducta no es más que la reacción automática a los estímulos del medio ambiente. Y este debería ser, según el conductismo, el verdadero objeto de estudio de la psicología. En esta escuela conductista se aplican métodos científicos. Se aplica la experimentación, aquella que han usado todas las escuelas anteriores, y también se aplica el método de la observación. Se dice justamente que con los estudios de la reflexología y el conductismo, la psicología adquiere un verdadero carácter científico. Luego de esta escuela psicológica, pasamos a otra, que recibe el título de la Gestalt. La Gestalt aparece en el año 1912 en Alemania y tiene como representantes a Max Wertheimer, a Kafka y también a Wolfgang Kohler. Gestalt es un término que significa forma, configuración o estructura y que inicialmente tiene como objeto de estudio a la percepción. Ya luego también estudian el aprendizaje y el pensamiento. Esta Gestalt resalta la tendencia del ser humano a buscar la buena forma, el significado, el aprendizaje y la comprensión súbita por reorganización perceptual llamada insight. Los procesos perceptivos determinan la forma de interpretar la realidad y otorga una mayor importancia a la experiencia. Entonces, la Gestalt está muy preocupada por entender cómo es que el ser humano interpreta la realidad y cuáles son aquellos mecanismos
o leyes que la mente utiliza para interpretar la realidad. Por ejemplo, en la realidad encontramos a este robot. Entonces, ¿cómo es que la mente humana interpreta este robot? ¿Lo interpreta como un robot o lo interpreta como una suma de partes que componen ese robot? No lo interpreta como una suma de partes. Y de aquí justamente aparece la más famosa frase de la Gestalt: el todo es más que la suma de partes. La mente, cuando interpreta la realidad, la interpreta como un todo y no como una sumatoria de partes que conforman ese todo. Cuando ustedes en un salón de clases, por ejemplo, perciben la pizarra, no perciben un rectángulo con bordes de aluminio y de color blanco. Ustedes perciben una pizarra, un elemento integrado, un elemento completo. Cuando tú percibes a una persona, no percibes por un lado sus ojos, por un lado su boca, por otro lado sus brazos, por otro lado sus piernas. No, tú la percibes como un ser integrado, completo, estructurado. Entonces, la Gestalt es una escuela psicológica que trata de explicar cómo es que el ser humano interpreta la realidad de una manera global. Aquí algunos ejemplos de algunas leyes que plantea esta escuela psicológica llamada la Gestalt. Esta es bien conocida, la figura y fondo, ¿no? ¿Qué se percibe? ¿Se percibe una copa o se perciben dos perfiles? ¿O se perciben las dos a la vez? Algunas personas han llegado a decir que se perciben las dos a la vez, pero en verdad no es así. O percibes la copa que está de color negro o percibes los perfiles que está de color blanco. Pero no se pueden percibir ambos elementos a la vez con total claridad. ¿Esto dónde lo podemos observar? Por ejemplo, cuando estás en el bus escuchando música. Estás con tus audífonos escuchando música. Sin embargo, el chofer de la combi también ha puesto música en los parlantes, en el altavoz de la combi. A veces esa música que está en la combi es más agradable que la música que tú escuchas en tus audífonos. Y mira, sin quitarte los audífonos, sin apagar tu reproductor de música, tú captas claramente la música que está en el ambiente de la combi. Entonces, en ese caso, la música del ambiente de la combi viene a ser la figura y la música que ingresa por tus audífonos es el fondo. Pero pueden permutarse, pueden cambiar. Lo que era figura puede pasar a ser fondo y lo que es fondo puede pasar a ser figura. De tal forma que tan concentrado estás en la música que ingresan por tus audífonos que ya prácticamente ni captas la música del altavoz de la combi, por ejemplo. Y así, en muchas situaciones se da este principio llamado la figura y fondo. Esto quiere decir que percibimos con mayor claridad un elemento con respecto a la presencia de otro elemento. Otro principio, por ejemplo, es el del cierre o completamiento. La mente siempre busca la mejor forma, la buena forma. Y entonces, en este ejemplo, ¿qué se percibe? ¿Acaso un conjunto de manchas separadas? ¿Una vaca? No, ¿verdad? Una jirafa. Entonces, lo que hace la mente es buscar la buena forma. Este principio se llama cierre. Hay muchos elementos en el entorno que no están completos y que la mente justamente busca completarla. Por ejemplo, ustedes han visto el logo de la Champions League. Tú miras, sí, profesor, es una pelota. Pero si observas bien, simplemente son estrellas que están allí, ¿no? Estrellas. Pero tu mente trata de entenderla y la completa y entiende que es una pelota, por ejemplo. Y luego tenemos otro principio que se llama la constancia perceptual. Constancia perceptual significa que los objetos se perciben como son y no como parecen ser. Las 4 puertas que están allí tienen la misma forma, la forma rectangular. Sin embargo, cuando está abierta,
En la tercera imagen, por ejemplo, ya la figura no es rectangular, es más bien una figura, un trapecio, ¿no? Sin embargo, cuando a ti te pregunten por la tercera puerta cuál es su forma geométrica, tú dirás rectangular. O sea, los objetos se perciben como son y no como parece que son. Pasamos ahora a una escuela psicológica que ha tenido mucha importancia, que hasta estas épocas tiene prevalencia. Esta escuela psicológica recibe el nombre de psicoanálisis y tiene como máximo representante y fundador a Sigmund Freud. El psicoanálisis de Freud tiene como objeto de estudio el inconsciente, pero no cualquier inconsciente, sino un inconsciente de naturaleza sexual. El psicoanálisis resalta la importancia de las experiencias infantiles, la motivación inconsciente y la influencia de los impulsos sexuales en el desarrollo de la personalidad. El método para acceder al inconsciente es la asociación libre, base de la psicoterapia freudiana, la cual constituye su principal aporte. Se le criticó por la escasa posibilidad de verificación científica con el método experimental. Sigmund Freud entiende la mente, y vamos a hacer aquí una metáfora, entiende la mente como un iceberg. Ustedes pueden observar allí el iceberg. El iceberg es un bloque de hielo que se encuentra flotando en el mar. Ustedes pueden observar que lo que se observa del iceberg es lo que está sobre la superficie, y es una superficie pequeña en comparación con aquella estructura que está por debajo de la superficie del mar. Entonces comparemos esto con la mente humana. Aquella parte visible, aquella parte que se puede observar en el caso del ser humano, viene a ser el consciente. Aquella parte que está por debajo de la superficie del mar en su primera parte, viene a ser el preconsciente, y lo que está debajo y que es inmenso, vendrá a ser el inconsciente. El consciente es aquella parte de la mente a la cual tenemos acceso con total facilidad. Por ejemplo, nos damos cuenta que estamos en casa, que estamos escuchando la clase de psicología, nos damos cuenta que estamos en el mes de abril, nos damos cuenta que estamos en un proceso de cuarentena por la aparición del coronavirus. Entonces somos conscientes de nuestro nombre, nuestra edad, de cómo se llaman nuestros padres. Entonces el consciente es aquella parte de la mente en donde se encuentran todos los contenidos al cual accedemos con total facilidad. El preconsciente contiene información que está oculta. Pero, a ver, este bloque de hielo flota. Y en ese flotar, lo que era preconsciente puede pasar a ser consciente. Y luego nuevamente se hace preconsciente. Es decir, el contenido preconsciente, en algún momento me doy cuenta y en otro momento no me doy cuenta. Para entenderlo más fácilmente, el preconsciente es la memoria. La memoria contiene información que normalmente está oculta, pero con un poco de esfuerzo nos podemos dar cuenta. Por ejemplo, ¿te acuerdas cómo se llamaba tu colegio inicial? ¿Te acuerdas cómo se llamaba tu Miss en inicial? ¿O te acuerdas del nombre de un amiguito muy querido, amiguita muy querida en inicial? Muy bien, sí, seguramente. Esta información estaba oculta en tu mente. Pero cuando te hice la pregunta, esa información se ha hecho consciente. Pasarán los minutos y esa información nuevamente se va a esconder. Sin embargo, encontramos una parte grandota, inmensa, que se llama el inconsciente. En el inconsciente están los verdaderos deseos, las verdaderas motivaciones, los verdaderos impulsos. Estos contenidos inconscientes es lo que va a movilizar aquella estructura consciente, ¿no? Entonces, el psicoanálisis busca conocer qué es lo que habita en el inconsciente, porque entiende que ahí se encuentra la verdad de nuestra vida. La estructura anterior se complementa con esta otra estructura, donde encontramos al ello, al yo y al superyo. El ello es la parte primitiva,
aquella que busca satisfacción inmediata de necesidades. El ello actúa bajo el principio de placer. El yo es aquella que actúa bajo el principio de realidad. El yo es racional, evalúa conscientemente las situaciones antes de enfrentarlas. Y el superyo es la parte moral, aquella que está asociada con las normas y valores que se han ido adquiriendo en el proceso de socialización. En este momento en ti existe, en tu estructura mental, un ello, un yo y un superyo. Tu yo consciente, por ejemplo, te dice que estés atento al video para que puedas adquirir conocimiento sobre este tema. Sin embargo, aparece el ello que te dice, ve a dormir un ratito, porque dormir es placentero. Pero a su vez aparece el superyo que te dice que no, que es incorrecto, que es inmoral, que es una falta de respeto. Entonces tú te angustias. Tu yo no sabe a qué demanda acceder, si al ello o al superyo. En ocasiones nos dejamos influenciar por el ello y estamos estudiando, por ejemplo, y nos vamos a dormir un rato. En otro momento, por ejemplo, le hacemos caso al superyo y de repente nos lavamos la cara para mantenernos atentos frente a la clase que estamos recibiendo. Entonces, en todos nosotros, el yo, el ello, el superyo están presentes en nuestras vidas, generando un conjunto de conductas. A continuación, vamos a desarrollar las preguntas de la página 349. En ese momento el tiempo, como ya muchas veces hemos indicado, le haces una pausa al video, responde las preguntas y luego le das play y verificas tus respuestas. Muy bien, vamos entonces con las respuestas a las preguntas planteadas en la página 349. En la pregunta número 1 nos dicen, sistema teórico que rechaza la tendencia conciencialista y el uso del método introspectivo. Aquí podemos considerar a varias escuelas psicológicas, el conductismo, inclusive la Gestalt, pero vamos a mencionar a la reflexología de Iván Pavlov como aquella primera escuela que se opone a esta tendencia de estudiar el consciente o la mente, ya que no existen métodos experimentales objetivos que lo puedan estudiar. Recordemos que la introspección es un método subjetivo, a diferencia de la observación y la experimentación, que son propios de esta escuela reflexológica. En la pregunta número 2, indicar la relación correcta. ¿Funcionalismo es a Freud? No. ¿Reflexología es a Kohler? Tampoco. Kohler pertenece a la Gestalt. En la primera, Freud pertenece al psicoanálisis. ¿Conductismo Wundt? No. Conductismo es Watson y Wundt pertenece al estructuralismo. La respuesta es la letra E. Estructuralismo es a Edward Bradford Titchener, quien trabajó junto con Wilhelm Wundt en este primer laboratorio de psicología experimental en el año 1879 en Alemania. Pregunta 3. Es la primera escuela psicológica norteamericana. Aquí vamos a responder la letra C, el funcionalismo, que fue desarrollado por William James, quien además era seguidor de Charles Darwin. Recordemos que este funcionalismo permitió el desarrollo o el ingreso de nuevos conceptos dentro de la psicología, conceptos que pertenecían a la teoría evolucionista de Darwin. Además que con los trabajos de William James en el funcionalismo, la psicología cobró mayor relevancia práctica. Se empezaron a desarrollar las primeras pruebas psicológicas de tipo psicométrica, además que empezaron a desarrollarse las primeras especialidades en psicología. Pregunta 4. ¿Qué método usó el conductismo de Watson? Para estudiar la conducta hay que
aplicar tanto el método de la experimentación como el método de la observación. De ahí que la respuesta en la pregunta 4 es la letra E, tanto la A como la C. Pregunta 5. ¿Cuál es el objetivo de estudio del psicoanálisis? El psicoanálisis es aquella escuela psicológica que fue desarrollada inicialmente por Sigmund Freud. Él considera que la vida consciente está impulsada por contenidos o motivos que se encuentran a nivel del inconsciente. De ahí que el objeto de estudio de esta psicología, de este psicoanálisis, viene a ser el inconsciente. La respuesta en la pregunta 5 es la letra B. En la pregunta 6 se le consideró el arqueólogo de la mente humana o el explorador del mundo interno. Recordemos pues que Sigmund Freud le da o entiende que la mente está compuesta por el consciente, preconsciente y el inconsciente. Sigmund Freud explora el mundo interno del ser humano. Por lo tanto, Freud es la respuesta en la pregunta 6. 7. Escuela psicológica que se interesó en descomponer la mente humana en elementos. Descompuso la mente humana en 3 elementos, en 3 estructuras: las imágenes, las sensaciones y los sentimientos. Esta fue además la primera escuela psicológica en aparecer en todo el mundo. Y ahí resalta la figura de Wilhelm Wundt, quien es considerado el padre de la psicología científica. En la 7 entonces, la respuesta es la letra D, estructuralista. Recordemos que al estructuralismo también se le llama conciencialismo o psicología experimental. Pregunta 8. Lo correcto sobre el inicio de la ciencia psicológica es fácil, ¿verdad? Esta aparece en Alemania en el año 1879. La respuesta en la pregunta 8 será la letra A. Pregunta 9. El principal representante de la escuela Gestalt es. La Gestalt es una escuela alemana que estudia básicamente la percepción, aunque luego también estudia el aprendizaje y el pensamiento. Un personaje muy importante en esta escuela gestáltica viene a ser Max Wertheimer, quien además estudió el famoso fenómeno phi, que es un tipo de movimiento aparente. La respuesta en la 9 entonces es la letra C. Y por último, pregunta 10. Surgió como una reacción al estructuralismo, planteando que la psicología debe interesarse más en la utilidad, función, sentimiento o fin del comportamiento. La pregunta aquí es ¿cómo es la conducta? En contraposición de cómo es la estructura de la mente. Por lo tanto, si hay un estudio objetivo del comportamiento o de la conducta, estamos hablando de una escuela llamada el conductismo. En la 10 la clave es la letra A. Muy bien, chicos y chicas, hasta aquí hemos llegado con la clase del día de hoy. Ya nos veremos en otra clase para continuar hablando de las diferentes escuelas psicológicas. Que todo les vaya muy bien, cuídense, saludos.